que hacemos es alejarnos, tratar de hablar lo menos posible con esa persona. Si usted puede saludarla solo de lejitos para que mejor ya ni se le acerque mucho porque solo la ve y le empieza a decir de cosas, mejor lo saluda solo de lejitos. Si es por WhatsApp, por alguna red social, lo que hacemos mejor es bloquear, ¿verdad? Bloquearlo. Que ya no me aparezcan sus publicaciones en la lista, porque ¿para qué voy a estar viendo eso, verdad? Porque eso no me gusta. Entonces, eso es fácil. Pero ¿y ahora cómo nos bloqueamos a nosotros mismos? ¿Cómo bloqueamos nuestra mente? ¿Cómo se aleja usted de sus pensamientos? ¿Verdad que es difícil? Entonces, definitivamente, es más difícil desprendernos de nosotros mismos. Pero fíjense, ahora les voy a contar algo para que usted vea que su mente generalmente no tiene la razón. Nosotros confiamos mucho en nuestra mente. Y le voy a decir por qué. Usted piensa, no, mire hermana, usted no me hace favor de animar. Yo no sirvo para animar a usted. Dios guarde. Yo parada ahí, yo me desmayo, me muero, me da el soponcio. No, yo para eso sí no sirvo. No, qué miedo pararme frente al público y decirles. No, qué miedo poder hablar, ¿verdad? Y no lo creemos. Cuando usted se dice, yo no sirvo para eso, ni siquiera lo intenta. ¿Qué significa eso? Que usted se está creyendo lo que su mente le está diciendo, ¿o no? Cuando usted mismo se dice, es que Dios no me va a perdonar esto que hice. ¿Qué pasa? Usted viene a la asamblea y entonces le dice, levante sus manos. Y usted dice, no, qué vergüenza levantarle mis manos a Dios así como estoy, todo lleno de pecado. No, es que, qué pena, ¿verdad? No, definitivamente, así no puedo. O le dice, mire, diga que el Señor lo ama. Es que hasta vergüenza me da que el Señor me ame así como soy, ¿verdad? Porque definitivamente, y usted se lo cree. Y hasta se cree que Dios ya no le ama por el pecado que usted cometió. Y usted cree que no puede levantar sus manos porque Dios va a decir, que sinvergüenza. Miren lo que hizo hace 2 días y hoy está aquí levantando sus manos. Qué bárbaro. Eso es lo que nos dice nuestra mente y se lo creemos. Se lo creemos ustedes. Y dígame si no, si yo he visto que a veces, a mí me ha pasado, ¿verdad? A veces dice uno, no, es que hoy sí no, ¿verdad? Mejor me voy a ir a confesar primero. Se lo creemos a nuestra mente, se lo creemos ustedes. Pero miren, dice en la palabra de Dios están estas características de nuestra mente, fíjense. Son características de nuestra mente. ¿Qué les parece? Primero, dice, nuestra mente es una mente atribulada. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una mente o cuando una persona está atribulada, eso quiere decir que nosotros ya no pensamos, ya no discernimos bajo las normas o bajo la influencia del Espíritu Santo, sino que ya quiere decir que nosotros vamos a discernir a través de nuestra angustia, a través de nuestra preocupación, a través de nuestra ansiedad. ¿Y qué pasa cuando nosotros discernimos a través de nuestra ansiedad? Que queremos resolver las cosas rápido con lo primero que nos pongan en el camino, ¿verdad? Entonces, eso no es agradable a Dios. Entonces dice, si usted quiere por ahí anótelo porque no vamos a leer todas las citas que son varias, en 2 de Reyes 6:11. Ahí nos explica cómo es una mente atribulada. Luego dice que nuestra mente también suele ser, no siempre, ¿verdad? Ustedes, pero suele ser depravada. Y esto está en 1 de Timoteo 6:5. Entonces dice, y hay constantes rencillas entre los hombres de mente depravada, que están privados de la verdad y que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Entonces, miren, dice que nuestra mente también puede llegar a ser depravada. Entonces, llevamos 2 características de nuestra mente: atribulada y depravada. Mire qué fichitas de mente, ¿verdad? Siguiente característica de nuestra mente. Dice,
Es una mente pecadora, y eso lo vamos a encontrar en Romanos 8:7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, por lo que no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, dice, fíjense. Entonces, nuestra mente también es pecadora, ¿verdad? Y de veras, usted a veces empieza a pensar, cuando uno está de ocio, por eso es que uno debe de mantenerse activo, ustedes, porque la mente ociosa trae barbaridades, ¿verdad? Y de repente empieza a pensar usted cosas, uy, ¿yo por qué estoy pensando eso, verdad? Uy, no, qué pecado, dice uno, ¿verdad? Porque hasta empieza a pensar en cosas de otras personas, a criticar, a qué sé yo, ¿verdad? Entonces nuestra mente también puede ser muy pecadora. También en 2 Corintios 3:14 nos dice que nuestra mente puede ser endurecida. Y otra característica, ciega. Fíjese, llevamos 5 características: atribulada, depravada, pecadora, endurecida, ciega y entre muchas otras, ¿verdad? La última que nos menciona acá es la mente corrupta. Bueno, ahora la pregunta del millón. ¿Usted confiaría pedirle un consejo o confiaría en platicarle sus penas o sus problemas a una persona que tenga su mente atribulada, que sea depravada, que su mente sea pecadora, que esté endurecida, que esté ciega y corrupta? ¿Usted se animaría a pedirle un consejo a alguien así? ¿Será que nos animaríamos? No, ¿verdad? Y si nos diera un consejo, lo pasaríamos como por no sé cuántos filtros para ver si sí o si no, porque diría uno, ay no, pero si este está más trabado que yo, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a andar diciendo algo positivo o algo bueno, ¿verdad? Y nos cuestionaríamos y nos haríamos un montón de preguntas con respecto a lo que él nos dice. Ahora, veámoslo así. Entonces, ¿por qué nos creemos lo que nosotros mismos pensamos? Cuando nosotros pensamos, es que no puedo. Su mente le está diciendo, no puedo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor con respecto a eso? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice todo, o sea, 4 letras. T-O-D-O, todo. Lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, no, es que yo sí, eso sí no. Ay, no, a mí que me pongan lo que sea. Ay, es que a mí me están diciendo que yo puedo hacer eso, pero ay, es que sabe. Entonces, dice todo. Entonces tenemos que aprender, mis queridos hermanos. Primero, somos lo que pensamos. Ese es el problema. Somos lo que pensamos. ¿Qué estoy pensando? ¿De qué está llena mi mente? Eso es lo que yo soy. Si yo estoy pensando en que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, en que yo sé que yo solo no puedo, pero con la fuerza de Dios sí, en que yo me voy a esforzar para lograr lo que Dios me está pidiendo, entonces yo soy un hijo de Dios. Pero ¿y si yo le estoy creyendo más a la parte oscura de mi mente, que me dice, no hombre, ¿y para qué vas a ir otra vez a Osana? Si igual ya el lunes estás otra vez en pecado, ay Dios, por gusto estás siguiendo ahí. Entonces, miren, acá en esta parte de que somos lo que pensamos, el problema no son las personas que están a nuestro alrededor, ni siquiera son las circunstancias de nuestra vida. El problema acá es lo que nosotros pensamos de esas circunstancias. ¿Qué estamos haciendo con las circunstancias que tenemos? ¿Nos están sirviendo para atormentarnos o nos están sirviendo para crecer? ¿Verdad? Mire, y no es que nosotros no debamos sentir miedo, ni no debamos preocuparnos nunca, y que, como yo, ese es un error que muchos cristianos cometemos, fíjese. Yo no puedo verme preocupado porque yo tengo que creer en Dios, y entonces, aunque me esté pasando lo que me esté pasando, no puedo demostrar que estoy mal, ¿verdad? No, se vale sentirse mal, se vale angustiarse, se vale afligirse.
Y le voy a recordar, yo no sé si ustedes recuerdan, a mí me fascina ese pasaje de la oración del huerto. Dice la palabra del Señor que Jesús sintió angustia de muerte. Imagínense el nivel de angustia. Ni siquiera así como, sí que se preocupó un poco por lo que venía, ¿verdad? Sí es que estaba un poquito asustadito por lo que venía. No. Dice la palabra del Señor, sintió angustia de muerte. Cuando Lázaro murió, Jesús lloró, sintió tristeza, era humano, igual que nosotros. Entonces, la diferencia es que nosotros sentimos angustia, y quizá, igual que Jesús, angustia de muerte cuando nos dan un diagnóstico malo, cuando nos despiden de un trabajo y no sabemos qué va a pasar, cómo vamos a sostener a nuestra familia, cuando nos pasan cosas malas. Sentimos angustia y podemos sentir angustia de muerte, aquella ansiedad que uno ya no puede ni respirar y siente uno que hasta se va a morir, ¿verdad? Quizá lo hemos sentido. La diferencia es que Jesús tomó la mejor decisión. Él fue, dobló sus rodillas y oró. Y dice la palabra, se levantó a ver a sus amigos y los amigos ¿cómo estaban? Bien cuajados, ¿no? Ustedes, ya me imagino hasta con la baba por aquí roncando, ¿verdad? Y Jesús los despierta y dice que regresa nuevamente a orar, porque él no se sentía bien, porque la angustia no se le fue de primas a primeras, como nosotros muchas veces queremos, ¿verdad? Que nosotros queremos, es que yo tengo fe y voy a orar y le voy a pedir al Señor y Señor, pero no me pasó el susto, ¿verdad? Y todavía me siento con temor y entonces de plano soy yo el que está mal, ¿verdad? No, y Jesús regresó, volvió a orar, se volvió a levantar, volvió a ir a ver a sus amigos, los amigos otra vez estaban bien dormidos. Dice que Jesús los volvió a despertar y regresó nuevamente a orar. 3 veces, que en la Biblia ya sabemos qué quiere decir, ¿verdad? La perfección, o sea, todo el tiempo necesario. Y en la tercera vez dice, el ángel del Señor lo reconfortó, pero no fue de primas a primeras, y era el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué corona tenemos nosotros, verdad? Para que de una, así, Señor, ya te pido, y mágicamente ya sucedieron las cosas. No, mis hermanos, tenemos que tener calma, paciencia. El Señor nos prueba en todas estas situaciones, ¿verdad? Entonces, no son las personas, no son las circunstancias que vivimos, son nuestros pensamientos los que nos hacen ser lo que somos. ¿Y qué somos? Unas personas a veces tímidas, unas personas a veces egoístas, unas personas a veces enojadas con todo el mundo y con la vida, unas personas a veces inseguras, unas personas a veces llenas de resentimiento, unas personas a veces llenas de frustración, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué nos frustramos? Porque nuestros pensamientos nos dicen, que él ya tiene lo que vos querías y vos tanto que has trabajado y él rapidito sentimos nosotros, pero no conocemos cómo la otra persona se ha esforzado también, ¿verdad? Y nos vamos llenando a veces de frustraciones, nos vamos llenando a veces de resentimientos, de celos, de enojo, ¿verdad? Porque las cosas no nos salen como nosotros queremos, pero a veces es porque no estamos tomando las decisiones correctas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos la decisión de qué queremos pensar. Si queremos aferrarnos a los principios de Dios o queremos hacerle caso a las mentiras que el enemigo le está diciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que pretendamos? ¿De qué estamos llenando nuestra mente? ¿De qué está lleno nuestro corazón? ¿De las cosas que Dios nos dice o de las cosas que el enemigo le está diciendo? Ahí cada quien puede contestarse qué es, ¿verdad? Lo que llena su mente. Bueno, pues ahora ya vimos por qué es necesario que nosotros controlemos nuestra mente, ¿verdad? Porque así es nuestra mente. No es muy confiable que digamos, ¿verdad? Entonces ya vimos eso, entonces ahora vamos a ver cómo podemos controlar nuestra mente. El primer ejercicio que nosotros tenemos que hacer es
hablarle más nosotros a nuestra mente que escucharla. Porque nuestra mente, ya vimos, ¿verdad?, cómo nos va a ir llevando por nuestro lado más oscuro. Y eso nos llena de temor. A veces de veras uno ni siquiera ha pensado en las cosas malas y de repente una idea se le viene a uno a la cabeza y le fluye a uno todo lo malo, ¿verdad? Y es parte natural también del ser humano, ¿verdad? Si no, ¿por qué cuando a usted le dicen, a ver, dígame 10 virtudes, se queda uno, ay, espérame, lo voy a pensar bien, ¿verdad? Pero si le dicen a usted, mire, dígame 10 defectos suyos, ay, Dios, le fluyen, 10 es poco, ¿verdad? Hasta puede sacar un cuaderno para apuntar todos los defectos, porque somos más dados a pensar en lo malo, ¿verdad? Entonces, debemos de aprender a cuestionar lo que nuestra mente nos dice, ¿verdad? Y hablarle a nuestra mente. Entonces, cuando nuestra mente nos dice, ay, no vas a poder, ¿qué? No. Entonces decir, no, pues yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Entonces yo sé que yo sola tal vez no puedo, pero voy a buscar la ayuda de Dios, voy a buscar cómo solucionarlo, cómo lograr ese objetivo que yo me propuse, ¿verdad? A mí no me va a mandar ninguna mente, ¿verdad? Ustedes, a mí el que me manda es Dios. Entonces yo, si Él me está mandando es porque Él sabe que yo puedo, ¿verdad? ¿Cómo? No sé. Pero Gedeón también pensó lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo iré yo a hacer para esto? La Virgen María, me imagino que no dijo, pues qué alegre tener un hijo, ¿verdad? Qué buenísimo. No, ¿verdad? También se debe haber llenado de dudas, pero dijo sí, a pesar de las dudas, ¿verdad? Entonces, cuestionarnos. Esto que estoy pensando, ¿está de acorde a la palabra de Dios? ¿Está acorde a quién guía mi camino? ¿Está de acorde a donde yo quiero llegar? ¿Está de acorde a lo que Dios me pide? ¿Está de acorde al plan que Dios tiene para mí? Si no es así, tratemos de desechar la idea, ¿verdad? Bueno, entonces no es correcto lo que yo estoy pensando. Errores vamos a cometer y muchas veces eso es lo que nos aterra, ¿verdad? Y de eso es lo que se vale nuestra mente y el enemigo para meternos cosas feas en nuestra cabeza, ¿verdad? Porque no queremos equivocarnos, porque nos da pena equivocarnos. Pero malas noticias ustedes, todos nos equivocamos y todos vamos a meter la pata en algún momento. Entonces, es mejor meter la pata con Dios que meterla solitos, ¿verdad? Ahí sí. Entonces, cuestionarnos, ¿verdad? ¿De qué vamos a llenar nuestra mente? En Proverbios 15:14, dice, el corazón inteligente busca conocimiento, pero la boca del necio se alimenta de necedad. Entonces, si nosotros queremos tener nuestros pensamientos limpios, ¿verdad?, tenemos que alimentarlos de la manera correcta. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo me paso escuchando todo el día canciones de desamor y de sufrimiento y de que uno engañó al otro, ¿verdad? Porque de eso es lo que hablaban antes las canciones, ahora ya ni eso. ¿Qué es lo que va a pasar? Que seguro cuando llegue mi marido, este andaba con otra, seguro. Y hasta le voy a empezar a buscar, ¿verdad? Y la desconfianza, ¿por qué? Porque eso fue lo que le metí todo el día a mi cabeza. Todo el día. Si usted, por ejemplo, pasa viendo solo novelas de narcotraficantes y todo el día va a pasar con miedo de que de repente le pasen baleando la casa o que de repente usted va caminando y una bala perdida, eso es lo que usted está viendo. Eso es lo que usted está poniéndole a su mente. Fíjese que en varios lugares donde yo busqué información y estaba leyendo, ¿verdad?, decía, es que es importante lo que nosotros le metemos a nuestra cabeza, ¿verdad? Incluso los libros, las noticias, las series, todo lo que nosotros vemos, todo deja cosas en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que estamos viendo, qué estamos hablando, qué estamos oyendo, porque eso es lo que va a quedar dentro de nuestro corazón. Pero si yo estoy escuchando palabra de Dios, estoy oyendo,
tal vez alabanzas, prédicas, cuando vengan los momentos difíciles, cuando yo me tenga que enfrentar a mi gigante, ¿qué voy a decir? Voy a decir como David, ¿verdad? Tú vienes ante mí con espada y jabalina, yo pues aquí con mis piedrecitas y mi Honda y mi ondita, ¿verdad? Y en el nombre del Señor, ¿verdad? Eso era lo importante, porque ahí la importancia no era ni de las piedritas ni de la onda, sino que era que Él venía en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos estamos llenando, mis hermanos? Me pregunto yo, pregúntese usted mismo, ¿qué le está metiendo usted a su mente? ¿Qué le está metiendo usted a su corazón? ¿Qué quiere usted? ¿A dónde quiere llegar? Porque si usted quiere alcanzar realmente los planes del Señor, tenemos que aprender a cambiar. Mire, a veces la gente dice, ay, no, pero es que tan radical, ya también dejar de oír música, la verdad, ni ya no, hombre, tampoco a la violencia, ¿verdad? Es que no es para tanto, es que no es que sea para tanto o para poco, es porque de verdad lo que nosotros estamos escuchando constantemente es lo que nosotros después vamos a reflejar, ¿verdad? Ese es el problema. Bueno, otra es eduquemos nuestra mente. Y dice en Efesios 6:1, revestidos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del mal. Fíjense que hay pensamientos que para nosotros pueden ser pensamientos malos, ¿verdad? Pensamientos que nos destruyen. A veces, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros, dependiendo cómo hemos sido creados, muchos de nosotros tenemos heridas de abandono, heridas de soledad, ¿verdad? Y entonces el problema de las heridas de abandono es que cuando ya sea nuestra pareja, nuestros papás, nuestros hijos, ¿verdad?, nos hacen algún desplante, eso es muy personal, aunque no haya sido directamente personal, pero para nosotros se vuelve muy personal por la herida que ya tenemos. Entonces, cuando nosotros nos sentimos así, heridos, empezamos a renegar de todo, ¿verdad? Y si es que sí, es que nadie me quiere aquí, que yo no sirvo para nada, que no soy importante para nadie, y hasta Dios sale bailando ahí, ¿verdad? Ya ni Dios se fija en lo que yo hago, y bueno, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es cambiar esos pensamientos. Cuando esos pensamientos vengan a nosotros los tenemos que contraatacar con un pensamiento que sea de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en que tal vez nos servimos, en que no, bien, ¿verdad? Si Dios dio la vida por mí, Él me ama, así dice su palabra. Entonces a mí no es que nadie me ama. Tal vez esto no, así va, ya enojada, tal vez esto no, pero Dios sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque eso nos ayuda a nosotros a sanar nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, revestidos, dice, ¿qué significa revestirse? Que tenemos que llenarnos, que tenemos que saciarnos de las armas de Dios. ¿Y cuáles son las armas de Dios? La oración, la palabra, ¿verdad? A algunos nos cuesta un poco leer la Biblia, bueno, oiga prédicas. Bueno, oiga alabanzas. Las alabanzas son la palabra de Dios con música. Entonces, nos vamos a estar llenando, ¿verdad? Y resistir. Resistir quiere decir que nosotros tenemos que tratar de cambiar el chip en cuanto esos pensamientos vengan a nosotros, ¿verdad? Hay gente que tiene pensamientos suicidas. Bueno, tratemos de que cuando ese pensamiento venga a nuestra mente, eliminarlo, ¿verdad? Tratar no podemos eliminarlo tan fácil como decir, ya no voy a pensar en eso, ¿verdad? Pero sí podemos cambiarlo por un pensamiento de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y a manera de que nosotros vamos practicando esto y lo vamos haciendo y lo vamos logrando, vamos a hacer que ya no tengamos esos pensamientos tan frecuentes, ¿verdad? Que esos pensamientos vayan siendo cada vez más lejanos o más fáciles de controlar y de eliminar. Y por supuesto, todo eso nos va a llevar a vivir una vida de santidad, ¿verdad ustedes? Entonces, a veces el problema es que nosotros no nos llenamos de cosas buenas porque estamos llenos de la basura emocional, basura espiritual, basura moral, ¿verdad? Basura intelectual que nosotros le hemos metido en nuestra cabeza, ¿verdad?
Entonces, ¿qué quiere decir que es basura? Es información inútil, es información obsoleta, es información que no nos va a servir para nada, ¿verdad? Es información que no nos edifica, sino que al contrario, esa información a veces nos destruye, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que aprender nosotros a eliminarlo. Miren, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, resentimientos, rencores contra alguien o contra algo, si nosotros podemos llegar con esa persona y hablarlo, genial. Si nosotros a veces no nos animamos, ¿verdad? Porque, no sé, por diferentes razones, no nos animamos a hablarlo con alguien, pues lo que tenemos que hacer entonces es tratar de ponerlo en las manos de Dios para perdonar y para sanar. ¿Por qué? Porque a mí me encanta esa frase que dice que el resentimiento, ¿verdad? El rencor es como tomar veneno y esperar que el otro se muera, ¿verdad? Y es totalmente cierto, porque cuando nosotros tenemos resentimiento, usted ve a cada persona y dice, ay, no, es que a mí no me agrada, y se recuerda de lo que tal vez esa persona le hizo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que tal vez la persona que lo lastimó, lo ofendió, lo hirió, ni siquiera sabe que lo hizo. Porque muchas veces nosotros con nuestras actitudes podemos herir a alguien y tal vez uno ni siquiera se dio cuenta que lo hirió o que lo lastimó o que lo que usted dijo a esa persona no le agradó, pero ni siquiera nos damos cuenta. Entonces uno vive su vida tan feliz y tan campante y la persona que está con el resentimiento, cada vez que lo ve a uno se le retuerce la tripa, ¿verdad? Entonces por eso dice ese dicho así, ¿verdad? Que es como tomar veneno. Uno tomarse el veneno y esperar que el otro se muera, ¿verdad? Y eso no va a pasar. El que se está muriendo es uno, del resentimiento, del rencor y de todo lo que uno tiene guardado. Entonces lo mejor es aprender a ponerlo en las manos del Señor y a perdonarlo, ¿verdad? Para que nosotros no tengamos ningún tipo de ese resentimiento. Entonces, las 3 formas de cómo controlar nuestra mente: hablarnos nosotros, ¿verdad? O sea, hablarle más nosotros a nuestra mente que dejar que nuestra mente nos hable, cuestionar lo que nuestra mente nos está diciendo, sí, pasarla por el filtro de la palabra, ¿verdad? Para ver si en realidad lo que estamos pensando nos edifica o nos destruye, y aprender a llenarnos, ¿verdad? De lo que la palabra de Dios nos dice, para que nosotros estemos entonces en sintonía con el Señor y no en sintonía del enemigo, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, y educar nuestra mente, ¿verdad? Educar nuestra mente para que ya deje de pensar tantas cosas y de esa manera vamos a poder atar un poco a la loca de la casa, ¿verdad? Ustedes, porque de veras que la mente es la que más nos atormenta, ¿verdad? Y bien dice la palabra, la alabanza que, ¿verdad? Aunque la mente me atormente, yo no confío con la mente, luego con el corazón, ¿verdad? Y a veces eso es lo más difícil, ¿verdad? Esperar en el Señor con el corazón y no con nuestra mente nada más. Entonces, es importante que nosotros sometamos, ¿verdad?, nuestra mente a la acción del Espíritu Santo. Porque solos, al final de cuentas, de veras es complicado y es difícil que nosotros podamos controlar nuestra mente, ¿verdad? Necesitamos la influencia, ¿verdad? Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para nosotros poder controlar nuestra mente. Temores no los vamos a dejar de tener. Angustias no vamos a dejar de tener, porque somos humanos y porque esas emociones dentro de nosotros tienen una función en psicología. O sea, no están ahí nada más porque sí, ¿verdad? Sino tienen una función y tienen una función muy importante para el resguardo de nuestra personalidad y de quiénes somos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el temor, ¿verdad? El temor nos ayuda a nosotros a que no nos vayamos de boca con algo y que nos hagamos daño, nos lastimemos, ¿verdad? Una persona que no tiene temor, ¿verdad? No tiene ni cuidado para cruzarse una calle, ¿verdad? Porque igual no le da miedo que lo atropelle un carro. Entonces, pero nosotros no, ¿verdad? Nosotros tenemos miedito que ahí viene el carro, entonces yo tengo cuidado, tiene unos ciertos cuidados. El problema es cuando esas emociones se salen de control, ¿verdad? Cuando esas emociones se salen de control, entonces es cuando nos provocan estos problemas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos una situación que se nos
se nos sale de control, ¿verdad? Por ejemplo, una enfermedad, en el caso de lo que estamos viviendo con Matías, ¿verdad? Por ejemplo, una muerte, ¿verdad? Que son cuestiones que se nos salen de las manos, no somos nosotros los que decidimos, sino que son cosas que pasan, ¿verdad? Entonces, muchas veces tiende nuestra personalidad, ¿verdad? A que esas emociones se disparen, ¿verdad? Y entonces es necesario que nosotros retomemos el control de esas emociones, ¿verdad? Para someterlas a la voluntad y a la autoridad del Señor, ¿verdad? Entonces, de verdad es complicado, ¿verdad? Luchar contra nuestra mente, porque parece que es otro yo que nos dice cosas que no debe ser, pero con la ayuda de Dios nosotros podemos lograrlo, ¿verdad? Y con la fuerza de voluntad, porque también, ¿verdad? Necesitamos nuestra voluntad, el Señor nos puede ayudar, pero no nos va a obligar. Entonces necesita nuestra voluntad para que nosotros cambiemos de chip, ¿verdad ustedes? Y que podamos llegar a controlar nuestra mente y dejar que sea el Señor quien entonces, como lo hemos platicado en las prédicas anteriores, ¿verdad? Nos muestre el camino y que confiemos completamente en la guía que el Señor tiene para nuestra vida, ¿verdad? Y para la vida de nuestra familia. Amén. Muy bien, nos vamos a poner de pie entonces y vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos dé esas herramientas necesarias para controlar nuestra mente y para someterla a la acción del Espíritu Santo.